Gracias, Mariano, muy buenos días. El saludo al país federal. La agenda económica impone una discusión que está ligada con algo que para el gobierno nacional se ha transformado en un eje fundamental: preservar los puestos de trabajo, más allá del impacto en la caída del consumo, más allá de otras variables. Lo que se está intentando es proteger la brutal caída de puestos de trabajo, que ha sido significativa, pero como les mencionábamos días pasados, también hay señales de recuperación de algunas de las variables macroeconómicas. Son tenues, todavía no se pueden considerar la tendencia que se revierte, pero al menos tienen la expectativa de albergar alguna esperanza en el mediano plazo. Una de esas variables está ligada justamente con el empleo. ¿Qué ha pasado con el empleo? Bueno, recientemente el Centro de Investigaciones de la Universidad de San Martín ha publicado una estadística que habla de una recuperación del empleo en el mes de mayo y junio, primeros días de junio, que son las últimas mediciones. Veremos si esto se consolida en lo que va de este mes de julio. Pero primero, para hablar de esas señales de recuperación, hay que hablar antes de los números que son realmente muy preocupantes de caída de empleo, porque se han perdido un total de 128.000 empleos. Miren ustedes, de casi 6.250.000 empleos que había, ahora, según datos del mes de abril, ha caído a 5.807.000, es decir, se han perdido 128.000 puestos de trabajo asalariados. Esto es lo que registró la baja interanual, un porcentaje del orden del 26,4%. Veamos, ustedes lo pueden observar en el cuadro subsiguiente. La actividad económica retrocedió un 26,4%, pero como ustedes ven, allí el nivel de empleo retrocedió un 5,3%. ¿En dónde está la diferencia entre la caída del empleo por cada punto de disminución de la actividad económica? Bueno, se explica por las políticas públicas que buscaron mitigar el impacto de la pandemia sobre el trabajo. ¿Qué ocurrió con la crisis del 2009? En aquel momento había retrocedido el empleo un 2,4% con una caída de la actividad económica del 11,3%. Y miren lo que sucedió en el año 2002, con una caída de la actividad económica del 13,5%, el empleo había caído 11,8%. Como ustedes podrán ver, la brecha se estiró en el año 2009 entre pérdida de empleo en correspondencia con la caída económica, y también está sucediendo lo mismo en el año 2020. Bueno, ¿por qué? Porque desde el gobierno se intenta que las empresas, asistiéndolas con la ayuda para pagar los salarios o también otro tipo de créditos subsidiados, que las empresas no despidan gente. Lo que ha crecido muchísimo en este tiempo de pandemia es las suspensiones, que es una variedad intermedia de impacto de la crisis en el nivel laboral. En mayo, lo que les decíamos, se registra una moderación de la caída del empleo. Según los datos, indican que mientras la disminución del nivel de empleo fue del 0,6% en abril, en mayo la contracción fue del 0,4%. Todavía es muy poco para contemplarlo como una posibilidad, porque ustedes miren, en febrero el empleo habría crecido prácticamente nada, el 0,02%. En marzo cayó el 0,5%, en abril el 0,6%, mientras que en mayo la caída fue del 0,4%. Es mejor mes mayo que marzo y abril, en donde el impacto de la pandemia y la cuarentena fue muy duro. Aquí estamos hablando de los grandes conglomerados, aquí estamos hablando del empleo asalariado, y por supuesto queda afuera un enorme universo de cuentapropistas, profesionales o empleo no registrado, que obviamente no está contemplado en esta estadística. Pero con lo que se conoce, hay
señales de recuperación y señales de que la red de contención que se estableció, primero a partir de la ayuda del Estado y segundo, hay que decirlo, de el compromiso de muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, de sostener el vendaval que ha implicado para la actividad laboral esta cuarentena producto de la pandemia. Y eso concurrieron en una decisión conjunta, Estado, privados, empleadores, para sostener que no sea aún mayor la pérdida de empleo en la República Argentina, como ha ocurrido en épocas de recesión, en donde se cerraron miles de pequeñas y medianas empresas y donde los empleos se perdieron. Veremos cómo se resuelve definitivamente, porque estamos en la transición y todavía no está cerrado el panorama, ni de la finalización de la pandemia, ni del impacto final que va a tener sobre la economía. Muchos están resistiendo, tomaron oxígeno y están abajo del agua resistiendo, pero ese oxígeno se está terminando. Y si no hay reactivación, será muy difícil sostener que no se sigan perdiendo empleos, por más que el Estado ayude. De todas maneras, estos números presentados por la Universidad de San Martín tienen al menos la expectativa de una mejora que ojalá se consolide después que transitemos este mes de julio, que ya traspasamos su meridiano. Así son las cosas.